Monseñor Corrado Balducci es uno de los más prestantes demonólogos existentes. Doctorado en Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Civil, ha ampliado su formación científica dedicándose al estudio de la psiquiatría y de la parapsicología. Obtenido el diploma en la Pontificia Academia Eclesiástica, desarrolló sus actividades en la Secretaría de Estado y sucesivamente en algunas representaciones diplomáticas de la Santa Sede. Más tarde se desempeñó como oficial de la Congregación de Propaganda de la Fe, director de la Oficina de Evangelización y Cultura y responsable de la Oficina de Relaciones Públicas. Es autor de 2 libros de gran valor: Los endemoniados, 1959, y La posesión diabólica, 1974, traducidos a varias lenguas y objeto de numerosos artículos en diarios, revistas, diccionarios y enciclopedias. Desde hace más de 2 años renunció a la dirección de las mencionadas oficinas para dedicarse exclusivamente a continuar sus estudios demonológicos y psicológicos y a los compromisos crecientes inherentes a estas especializaciones. La idea de un libro sobre el diablo, para aclarar el argumento sobre el mismo, me vino después de haber participado en la televisión suiza, el 24 de marzo de 1987, en una mesa redonda en la que el principal interlocutor era Giovanni Fransoni con su publicación, aparecida pocos meses antes, El diablo, mi hermano, en la que se niega la existencia del demonio. Al leer el libro, como también otros escritos del género, me había impresionado vivamente ver los equívocos en que se basaba, leer los raciocinios no correctos y capciosos y seguir las engañosas argumentaciones que se iban desarrollando con tal de acabar con un ser, cuya existencia Dios nos ha manifestado y que aparece evidente en los textos sagrados, y que nunca en la historia bimilenaria de la Iglesia ningún teólogo pensó poderla negar. Infortunadamente, en estos últimos decenios hemos tenido que constatar esa negación como prueba de una vasta crisis doctrinal que se está extendiendo entre el clero. En efecto, sobre todo en el período posconciliar, se ha ido formando una corriente teológica que, aun en abierto contraste con la enseñanza bíblica, con el magisterio eclesiástico y con el común sentir de siempre, va afirmando y propagando la muerte de Satanás. Y los religiosos, las religiosas, los eclesiásticos, sin una formación demonológica, siguen absorbiendo un veneno que se les proporciona con artes y astucias que no se descubren fácilmente. Los mismos teólogos de esta corriente no se dan cuenta de haberse convertido así en colaboradores e instrumentos de ese diablo a quien creen haberle dado el adiós. Desde hace algún tiempo estaba trabajando en un argumento que abiertamente he tratado en alguna conferencia o entrevista y que después concreté en 2 libros distintos, sobre lo que nos espera en un futuro que esperamos lejano. Pero no era el caso dedicarle más tiempo, al menos por ahora, puesto que, como demonólogo de vieja data, podía resultar más útil afrontar directamente a Satanás, después de haber escrito muchísimo sobre ciertas maléficas presencias suyas. Y he aquí el libro sobre el diablo. Tiene principalmente una doble finalidad, indicada debajo del título: Existe y se puede reconocerlo. Ante todo existe. Ciertamente, si hubiera dependido de nosotros y, permítaseme decir, también de Dios, todos lo habríamos descartado con gusto. Pero desafortunadamente ya tenemos que convivir con la realidad existente, y esos pocos teólogos que están haciendo de todo para negarlo no son los que nos pueden liberar de esa existencia. También precisamente debido a sus esfuerzos, podremos palpar cada vez más las consecuencias de su presencia maléfica. A esta primera finalidad dedico en el libro 3 partes, prácticamente la mitad del libro. Ante todo tengo que precisar lo indispensable sobre el concepto de demonio. Esta es la primera parte. ¿De qué diablo se habla? Es la más breve, porque Jesús nos dijo poco sobre lo que se refiere a la naturaleza del diablo, y menos aún o nada sobre lo que puede contener una demonología, carente del mensaje evangélico con su carácter eminentemente pastoral y formativo. He aquí por qué Jesús y los escritores sagrados, aun habiendo hablado muchísimas veces del demonio, insistieron sobre poquísimas cosas relativas a Satanás, su existencia, cómo se comporta respecto a nosotros
y cómo debemos comportarnos respecto de él. Se le dedica más espacio a la segunda parte. ¿Existe el diablo? Me detengo especialmente sobre el Concilio Vaticano II y sobre el magisterio posconciliar, precisamente debido a la formación y difusión de la corriente teológica de la negación del demonio. Se le dedica mucho más espacio a la tercera parte, la muerte del diablo. Es la más larga de las 6. También tengo que mostrar al lector lo que dicen estos teólogos para descartar a Satanás. Debo presentar sus argumentos para refutarlos, para hacer ver cuán capciosos son, erróneos y en algunos casos contradictorios. Desafortunadamente a veces no puedo menos de usar un tono polémico, especialmente cuando citan mal o tergiversan mis escritos o abiertamente me atribuyen cosas que no he dicho. Tal vez se trata de una parte bastante difícil de seguir, aunque por lo que me concierne, he tratado de expresarme de manera comprensible. Siento la tentación de invitar al lector no interesado sobre el argumento de la negación a pasar por encima de esta tercera parte, pero en cambio, creo que tengo que recomendársela. Comprenderá mejor todo lo que se refiere al demonio. No le hará ningún mal conocer lo que está sucediendo entre los teólogos. También puede ser que le sirva de distracción y recreación leer los puntos polémicos que aparecen de vez en cuando y palpar ciertas vacuidades. La segunda finalidad del libro está indicada en las palabras «y se puede reconocerlo», en su obrar, obviamente, en sus presencias. Existencia y presencia son dos conceptos muy distintos. Cuidado con confundirlos. Sería un grave equívoco que podría llevar a la negación misma del diablo. A esta segunda finalidad se le dedican las últimas 3 partes del libro. En particular, en la cuarta, las presencias demoníacas, se habla de la actividad de Satanás y de las varias clases de su acción maléfica. En la quinta, diagnosis de la actividad demoníaca extraordinaria, se expone un nuevo criterio científico para poder reconocer y afirmar esas poquísimas auténticas presencias demoníacas y distinguirlas de las muchas otras que no lo son, aunque aparentándolas a veces de maneras sorprendentes. En la sexta parte, la terapia, conviene ilustrar cómo hay que comportarse ante las presencias maléficas de Satanás, ya para tenerlas alejadas, ya para salir de ellas eventualmente. En un apéndice, el maleficio, se afronta un problema muy difícil y misterioso que solo en casos extremadamente excepcionales, que hay que demostrar vez por vez, puede hasta tener una explicación demoníaca. Recomiendo el libro a todos, puesto que se trata de un argumento de grande interés y actualidad, sobre el cual el público debe saber qué se puede y qué se debe pensar seriamente entre tanta confusión que reina sobre los temas demoníacos. Sobre todo deben leerlo los eclesiásticos, los religiosos y religiosas, porque debido a la corriente teológica que niega la existencia de Satanás, hay actualmente una gran desorientación, con peligrosas consecuencias incluso para otras verdades reveladas, precisamente en quien debería iluminar al público en dicha materia y estar a la altura de los tiempos. Es superfluo observar que en un libro de este tipo no hay lugar ni espacio material para varios argumentos que hubiera deseado ilustrar. Hay tantos que habría necesidad de escribir varios libros, tales como El diablo en otras religiones, consecuencias inocuas y penosas de falsas demonologías, magia y hechicería, los cultos satánicos, el diablo en el folclore, en el arte, en la literatura, en la música. ¿Qué no es el diablo? ¿En dónde puede introducirse el diablo? Para ciertos argumentos hay publicaciones, como puede verse en la bibliografía. Al agradecer a los que puedan brindarme informaciones y sugerencias, deseo que el libro tenga amplia difusión, para que entre tanta desorientación, muchos puedan encontrar un poco de luz. Con ese fin invito también a la oración, agradeciendo también a los que quieran encomendarme al Señor. Casale Monferrato, 4 de octubre de 1988. El autor. Para comprender mejor lo que se va diciendo en el libro, ante todo conviene ver de qué diablo se quiere tratar. Precisamos inmediatamente que el demonio es un ángel que libremente se volvió malo. De este diablo es del que se quiere y se debe escribir. En efecto, es el único realmente existente, porque es aquel de quien nos habló quien sabía de su existencia y conocía su verdadera naturaleza, es decir, Dios. Afirmar cosas distintas de las que nos ha revelado la divinidad
significa hablar de un diablo como lo entendemos nosotros, de algo construido por nosotros y, por tanto, de un demonio que no existe, porque del verdadero nosotros como seres humanos nada podemos saber ni conocer. Si se quiere, hasta podríamos decir que el diablo construido eventualmente por nosotros existe como creación nuestra, pero no es este el diablo al que queremos llegar, porque cuando se habla de él, si exista o no, o qué es, como punto de referencia siempre partimos de esa entidad personal de la que nos habló Jesús. Por tanto, aquella que jamás podremos descubrir por nosotros mismos. Puesto que el demonio pertenece a las verdades reveladas, no es algo opcional, es decir, un algo que podemos descartar, sino una verdad que debemos creer, porque desgraciadamente existe. Ciertamente no por culpa nuestra, y menos porque lo ha querido Dios, sino solo y exclusivamente por culpa suya, que en plena libertad de ángel de la luz, se convirtió en ángel de las tinieblas. En todo caso, se aclararán esas consideraciones especialmente al comienzo de la segunda parte del libro. Para entender quién es el diablo, habrá que detenerse en la caída de los ángeles, capítulo 1, en la consecuente condenación eterna, capítulo 2, y en qué consiste su naturaleza, capítulo 3. Algunas consideraciones ayudarán a comprender mejor su figura, capítulo 4. Quien sea él se verá mejor, deteniéndonos por último sobre qué no es el diablo.